Bueno, damos inicio a nuestra audiencia, este tribunal de la tarde, miércoles 11 de marzo. Distingue con su presencia Eusebio Carlino Linares, él es embajador y jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en pues nuestro país, acreditado por el presidente Juan Guaidó. Bienvenido a este espacio del Tribunal de la Tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por permitirme dirigirme al pueblo dominicano, una tarde tan linda como esta. Gracias por esta invitación, este programa, tan importante programa de esta nación. Uno de una vez piensa, a raíz de su presencia, si hay también un representante del señor Maduro en el país, ¿verdad? Porque hay como que especificar de la misión diplomática acreditada por él. Juan Guaidó, sí, entonces... Y a uno le suma la sede y ¿Tú todo ves? el presupuesto. ¿Cómo anda eso? Aclárenos un poquito. Sí, esa pregunta es normal. En muchas oportunidades arrancan las entrevistas con esa pregunta, en otras a mediados y en otras al final. Pero siempre sale la pregunta. Efectivamente, nuestro país está pasando por una crisis que ha derivado en esta situación que estamos viviendo nosotros los embajadores en los países que estamos acreditados. ¿Por qué? Porque no es normal que un país tenga un presidente y a la vez tenga un dictador. Ese dictador, que fue presidente anteriormente, ha mantenido en los países en los cuales era reconocido a su misión diplomática. En aquellos países, hay países que han tomado la decisión de exigirle a esa misión diplomática que salga, ahí hay otros países que no. En este caso, por ejemplo, República Dominicana ha estado un poco más en ese sentido tranquila, por decirlo de alguna manera, y le ha exigido a la misión diplomática del régimen que se retire, y ellos se mantienen aquí en el país. Entonces, estamos nosotros como los representantes del legítimo gobierno reconocido por el gobierno del presidente Danilo Medina, y está la delegación, la anterior delegación del régimen que se mantiene usurpando las embajadas y el consulado. A mí me surge como primera pregunta, honorable embajador, ¿cómo usted ve precisamente las relaciones de ambos países, tanto de Venezuela y la República Dominicana? Nuestros gobiernos están por hace mucho tiempo unidos por lazos de hermandad que son irrompibles por ningún humano. Es decir, nuestra historia es una historia común, nuestros lazos son lazos más allá de países, sino de hermanos, ¿verdad? En ese sentido, nuestro presidente Juan Guaidó y el presidente Danilo Medina tienen sus lazos igualmente. Entonces, mantenemos unos lazos muy ligados, somos muy allegados y nos mantenemos como países aliados. Ahora, si tú me hablas de la relación del gobierno, del presidente y de la República Dominicana con el régimen, ellos desconocieron al régimen en la sesión ordinaria de la ONU el año pasado, a finales de enero, y reconocieron al presidente Juan Guaidó en esa misma sesión. Entonces, con el régimen, ellos están no reconocidos. A nosotros nos reconocen y nos apoyan. Muy bien. Coronavirus ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud ya como una pandemia y se ha preocupado, es decir, por su impacto que ha tenido en el mundo, a pesar de que así de forma directa no conocemos casos de Venezuela, nos dicen sus informaciones y sobre todo el impacto económico como un país que se conoce como exportador de petróleo e incluso a través de las acciones, como han bajado incluso el barril del petróleo, cuál ha sido en estos momentos el impacto que ha tenido a Venezuela sumado a la crisis que vive por todos estos tiempos. Ok, mira, el coronavirus, lamentablemente ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia mundial. Debemos cuidarnos, tenemos que tener pendiente todos los pasos y estar precavidos para no contagiarnos y que haya una reacción en cadena. En Venezuela está vetada la información. En Venezuela no hay información. En Venezuela
el régimen manipula y maneja la información. Entonces, de manera oficial no hay datos de que haya algún infectado. Sin embargo, de manera extraoficial se nos ha informado que aparentemente hay 1 o 2 personas. No lo sabemos. Es muy probable, porque recuerden ustedes que en Venezuela están los chinos metidos de lleno, manejando muchas de las empresas nacionales, empresas petroleras, empresas mineras. El arco minero de Guayana está invadido por chinos, etcétera, etcétera. Entonces, no es descabellado que a Venezuela haya llegado el coronavirus. Sin embargo, no tenemos esa información de manera oficial debido a que el veto que hay hacia la información, a la libre información que podemos tener, no nos hace saber si efectivamente hay alguno. Sí. Con respecto al tema del petrolero y el tema económico venezolano, la crisis económica venezolana es algo sin precedente. Es algo que ni siquiera en los países que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que fue el que originó toda esa tragedia y que fue al final el que tuvo que pagar mucho por indemnizaciones, vivió lo que se está viviendo en Venezuela. En Venezuela la crisis y es de tal magnitud que ha mermado, disminuido y eliminado muchos de los sectores económicos de Venezuela. Por ejemplo, a mí me dicen, no, ustedes son un país petrolero. Sí, nosotros éramos un país productor de petróleo. Hoy día somos la nación que tiene más petróleo en el subsuelo. Petróleo que no se está explotando debido a que la industria petrolera está inoperativa. El régimen de Nicolás Maduro, con su ineficiencia, ineficacia y con ese dolo que le hicieron a la industria petrolera, la dañaron en todo aspecto. Entonces, hoy día Venezuela solamente produce no más de 700.000 barriles de petróleo, cuando producíamos hasta 3.300.000 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy solamente producimos, si acaso, para cubrir la demanda interna, que son 700.000 barriles. Entonces, nosotros no somos un país petrolero, no producimos petróleo. Nosotros producimos, hoy día Venezuela se mantiene gracias a una economía de delincuentes, de narcotráfico. Entonces, esa es la situación de Venezuela. En Venezuela hay petróleo y somos el país con la reserva probada más grande a nivel mundial. 2/3 o cercano a los 2/3 del petróleo mundial lo tenemos nosotros en el subsuelo, sin explotarlo. Y con estos señores manejando el poder. Ustedes saben que la industria petrolera la están manejando los militares. Entonces, un militar no sabe de eso. El sistema eléctrico lo dañaron y muchas de las turbinas que necesitamos para poder generar no están generando. Entonces, eso impacta directamente en la producción de petróleo y en toda la economía venezolana. Nosotros, para que sepan, para culminar la pregunta, la inflación venezolana el año anterior, en el 2018 y 2019, en el 2018 fue más de 1.000.000% de inflación. ¿1.000.000%? Sí, más de 1.000.000%. Y en el 2019 cercano al 1.000.000. Y en lo que va de este año, no te puedo decir. Nosotros tuvimos una devaluación en los últimos 6 años, hermano, de 5, 8, 9 cifras. 9 cifras, escucha bien. El que tenía 100 millones de bolívares, a un cambio de 4, que eran 25 millones de dólares, hace 10 años, y no sacó ese dinero y lo puso en dólares, sino que lo mantuvo en bolívares, ese señor tiene hoy en día, 10 años después, en su cuenta de ahorros, un bolívar. Wow. Embajador, explíquenos esto, pues no somos economistas, somos periodistas. ¿Qué cuesta $1 en Venezuela en la actualidad? O sea, con $1, ¿cuántos bolívares yo compro? Ok, mira, en Venezuela hay un cambio oficial, un cambio oficial no oficial y un cambio
paralelo. Un mercado negro. Un mercado negro. Ok. El oficial, ellos crearon una moneda, una criptomoneda que llamaron Petro. El Petro. Ok. No está avalada por nadie, no está en ningún sistema de criptomonedas como debe estar una criptomoneda. Sin embargo, ellos la ataron. El valor de esa criptomoneda es el barril de petróleo. Entonces, el petróleo ha venido bajando de precio, la moneda se ha ido devaluando porque ha bajado de precio, pero cuando sube el barril de petróleo, sube el precio del petro. Entonces, el cambio oficial está atado al petro. $1 es un petro, es decir, que nuestra moneda vale $50, según el régimen de Nicolás Maduro. Eso es algo que ellos tienen como establecido. Sí. Pero por otro lado tienen un cambio oficial, no oficial, ¿verdad? Que ellos utilizan para poder hacer operaciones de cambio y que le quede un diferencial cambiario a su favor y ganar dinero a través del diferencial cambiario. Sí. Embajador, perdón, Julio Ernesto. A través de las remesas que reciben, por ejemplo, los venezolanos en dólares, allá se puede hacer transacciones, se puede comprar en dólares. Y el tercer cambio, que es el paralelo, que es el que utilizo yo, el que utiliza el común, la persona que está allá. Sí. Entonces, esa persona lo cambia al dólar paralelo, que están en este momento en 75.000 bolívares por dólar. Es decir, 75.000 bolívares, un dólar. El gobierno dice que, el régimen, perdón, dice que son 50, un petro son $50. Entonces, es una cosa absolutamente loca, agarrada de los cabellos. ¿Cuáles son los llamados? Yo escuchaba ese término hace unos años, los bolívares fuertes. ¿Qué tipo de moneda es esa? Bolívares fuertes. Eso fue cuando la segunda devaluación. Mira, ellos al bolívar lo devaluó, se devaluó en el año 2009 y le quitaron 5 ceros. Si usted tenía 100.000 bolívares, a usted el siguiente día le amaneció en su cuenta un bolivita. Un bolívar. Entonces el bolívar, ellos lo llamaron ahora bolívar fuerte. Lo vamos a convertir en bolívar fuerte, una moneda fuerte. El bolívar fuerte lo devaluamos y ahora es el bolívar fuerte. La mala administración y el desastre económico que tienen en el país hizo una devaluación tan acelerada que ese bolívar fuerte, en cuestión de 2 años, ya para tú comprar un dólar tenías que gastar 1 millón de bolívares o 500.000 bolívares o lo que fuera. Entonces ellos hicieron otra devaluación y le quitaron 3 ceros más. Perdón, fue al revés. Primero 3 ceros y después 5 ceros. Cuando hubo la inflación del 1.000%, ellos le quitaron 5 ceros a la moneda. Entonces, ese bolívar fuerte se convirtió en bolívar soberano. ¿Escuchas tú? Bolívar, el pobre Bolívar le han dado duro. Él pensaba que había terminado su gesta independentista allá en 1811, cuando declaramos la independencia, y en 1823, cuando fue la última batalla, la batalla de Carabobo, que selló nuestra independencia. Resulta que no. Al pobre Bolívar lo devaluaron, de Bolívar a Bolívar soberano, le quitaron 3 cifras, 3 ceros, y después lo convirtieron en Bolívar fuerte. Pero es el mismo Bolívar, pero cada vez más devaluado. Señor embajador, hubo una marcha convocada por Juan Guaidó este martes y fue reprimida con gases lacrimógenos y al fin y al cabo impidieron que pudiera llegar con sus acompañantes a la Asamblea Nacional. Hay una tensión política que obviamente no se esconde. ¿Qué visualiza usted que pueda suceder con esta crisis social, política, económica que se extiende? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que usted puede vislumbrar? Mire, de vislumbrar lo que estamos, si continúa el régimen manejando el Estado venezolano, lo que seguimos vislumbrando es pobreza extrema, hambruna. Nuestra crisis fue nombrada como una crisis de emergencia humanitaria por la ONU y por la OEA. Entonces no estamos hablando de una crisis normal. Entonces, el presidente Juan Guaidó inició el año en una gira muy importante por los diferentes países del mundo.
fue Europa, después estuvo en América y culminó en Venezuela. Esto fue como parte de la estrategia de lograr sacar del poder al régimen. Lo siguiente es reactivar la calle. Eso fue lo que se logró ayer, reactivar la calle. Porque si nosotros los venezolanos no salimos a la calle y apoyamos esta labor que está haciendo el presidente y los diputados, ustedes sabían que hay más de 20 diputados en el exilio. Entonces es difícil cuando tú estás tratando de impulsar un cambio, impulsar una democracia, una libertad, pero tú mismo, conciudadanos, están como dormidos. Pero es que mucha gente me dice, pero es que el venezolano está dormido, está quedado. Y yo les explico, no es que estemos dormidos. O simplemente se va del país. Sí, se va. Lo que se han ido es buscando, esos 5 millones buscando no morirse de hambre, no morirse por algún tipo de enfermedad, no morirse por falta de los servicios básicos, tratando de sobrevivir. Entonces, esa estrategia es presión interna, porque la presión externa la tenemos. Tenemos presión externa hacia el régimen por parte de todos los países que nos apoyan. Sanciones contra la gente del régimen, sanciones económicas, no solamente de Estados Unidos, de Europa. Por ejemplo, ningún oficialista del régimen puede ni siquiera sobrevolar al espacio aéreo europeo. Son sanciones importantes que externamente lo están estrangulando. Necesitamos estrangularlo internamente y tratar de que entonces el único bastión importante que les queda, que es la Fuerza Armada, termine de apoyar al pueblo. Sí. Si nosotros logramos eso, vamos a lograr el objetivo final, que es sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro y a todos sus secuaces. Finalmente, embajador, usted ha sido testigo de la situación por la que atravesó la República Dominicana, o el impedimento de unas elecciones municipales, que por cierto también conocimos estas declaraciones de Diosdado Cabello, acusando a las autoridades dominicanas, al gobierno de impedir esas elecciones. En función de lo que usted ve, de lo que usted percibe, entiende que existen las garantías para que ese proceso se pueda desarrollar de manera normal el próximo domingo, los dominicanos. Creo que lo que sucedió aquí fue un problema, no es un problema estructural, como existe en Venezuela. Fue un problema coyuntural, un problema momentáneo por un tipo de una situación puntual, un problema en los sistemas que no pudieron arrancar, es lo que entiendo por lo que he leído. Entonces no es un tema de estructura, no es un tema de que eso que sucedió fue porque en un momento determinado el gobierno o el que fuera lo prohibió. No, entiendo que fue un problema que incluso afectaba mayormente a la oposición y por decisión de la Junta Suprema Electoral tuvieron que paralizarla porque no estaban dados no estaban dadas las posibilidades de descontinuarla. Pero entiendo que incluso ya llegaron los veedores internacionales, la OEA está aquí, que va a ser garante de esas elecciones. No creo que haya ningún tipo de problema, creo que están dadas las condiciones para que, y está subsanado el problema, entiendo yo, para que estas elecciones sean dadas y puedan suceder de manera normal y sin ningún tipo de acontecimiento. Pues agradecido a su presencia, embajador. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Bueno, muy bien, señores, nosotros seguimos el curso de nuestro contenido y se encuentra en el círculo de espera Liz Miese, ella es candidata a regidora por el Partido Revolucionario Moderno, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional.